más alto del mundo. De donde pasa uno por la carretera al fondo del cañón son 400 metros. ¿Sí? Y luego los túneles, 52 túneles. El túnel más largo de 2 kilómetros. Atravesando una montaña completamente, de lado a lado. Una maravilla esa carretera. Antes había que, ahora se hace solo 3 horas de Durango a Mazatlán. Antes se tardaba 7, 8 horas. ¿Sí? Nosotros cruzamos ese cierre por primera vez recién casados en el 1973. ¿Sí? Así que, y todavía era mayormente terracería ese camino en ese entonces por el espinazo del diablo, ¿verdad? Pero una maravilla de pensar en estar en una altura de casi 3,000 metros sobre el nivel del mar y bajar hasta Mazatlán, que está en la playa. ¿Sí? Muchas curvas, pero ahora esa carretera nueva cambió todo, es casi una línea recta y puede uno ir a 100, 110 kilómetros por hora todo el camino y antes no, con las curvas había que bajar a 20, 30 y así, ¿verdad? Entonces son maravillas que el hombre puede hacer cuando decide hacerlo, aún el lograr ir hasta la luna, ¿verdad? Es algo que 100 años atrás no se pensaba que se podía hacer, ¿verdad? Pero sí lo lograron hacer. Y algunos de ustedes mirarán esa foto que está allí, el señor que está compitiendo en la bicicleta, si lo ve bien, solo tiene un pie. Y aún así, él decidió competir, ¿sí? Muchos de nosotros, si nos llegáramos a perder una pierna, nos quedaríamos tirados nada más, no hacer nada. Pero es admirable ver a alguien que con una discapacidad así, o ¿cómo se dice? Discapacidad, puede hacer algo así. Entonces eso nos da ánimo de hacer decisiones para hacer el bien, ¿cierto? Así que el don de la voluntad es sinónimo con abstinencia, temperancia o dominio propio. ¿Sí? Es lo bello del idioma castellano, el español. Hay muchas formas de decir la misma cosa, ¿verdad? Y es bueno que comprendamos qué significa la temperancia, ¿verdad? Vamos a ver algunos puntos. Para empezar, quiero que tomen en cuenta que la temperancia es uno de los frutos del Espíritu. ¿Sí? En Gálatas 5, 22 y 23 nos dice que el fruto del Espíritu es amor. ¿Sí? Tenemos que empezar con el amor. Una vez teniendo ese amor como nuestro Padre Celestial tiene, vamos a tener gozo y paz y benignidad y bondad y fe y mansedumbre y templanza. Aquí usa la palabra templanza, o en el margen dice moderación o continencia, que son otros sinónimos, ¿cierto? Y dice, contra esas cosas no hay ley, ¿verdad? Entonces, si uno mira los versículos anteriores, hay características mucho, mucho peor, que son los frutos de la carne, ¿sí? Les animo después, búscanlo y léanlo, todo el capítulo 5, pero especialmente empezando con el versículo 15 en adelante. Y entonces ahí miramos lo malo del pecado y el espíritu del hombre, ¿verdad? La carne. Y entonces muestra el contraste con los frutos del espíritu. Y ojalá que nosotros podemos elegir, permitir que eso sea lo que haya en nosotros. Claro, para eso necesitamos recibir al Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo entre en nuestra mente y nuestra vida. Pues sabe que hay otra lista muy interesante, se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 10. Y empieza diciendo, todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. ¿Y quién nos ha llamado? El Señor Jesucristo, ¿verdad?
Entonces dice, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos los que estamos aquí quisiéramos ser participantes de la naturaleza divina? Yo creo que todos quisiéramos, ¿cierto? Pero podemos por medio de las promesas grandes que Dios nos ha dado en su santa palabra. Pero hay un paso más. Dice que debemos de huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? En el diccionario dice que es un deseo excesivo hacia el mal o una obsesión. ¿Ok? Entonces debemos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de esos deseos hacia el mal o esas obsesiones. Y entonces sigue diciendo, y vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud. Entonces aquí este lista que sigue lo consideramos como los escalones del crecimiento cristiano. La base, el primer escalón es la fe. Tenemos que tener fe para poder seguir al Señor, ¿cierto? Hay algunos que dicen, solo cree y vas a ser salvo. Pero ¿será tener fe lo suficiente? Sabe que en Santiago 2 nos dice que aún los demonios creen y tiemblan. ¿Y por qué tiemblan? Porque no toman el siguiente paso en permitir que su fe les transforme. ¿Sí? Entonces tenemos que agregar o subir al siguiente peldaño, que es la virtud. Esa virtud, esa disposición de humillarnos y someternos para que Dios nos puede transformar. Pero luego hay que seguir al siguiente escalón, que viene siendo, después de la virtud, la ciencia o conocimiento. ¿Y dónde conseguimos conocimiento? De la palabra de Dios, ¿cierto? Ese es nuestro libro de instrucciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y entonces una vez que tenemos ese conocimiento, necesitamos subir al siguiente peldaño, que viene siendo el dominio propio. ¿De qué me sirve si yo conozco de todo lo que hay que saber en el mundo, pero no lo pongo en práctica? Entonces, una vez teniendo el conocimiento, hay que seguir con ese dominio propio de poner en práctica lo que sabemos que es correcto, ¿cierto? Luego, una vez que tenemos ese dominio propio para poner en práctica esas cosas, necesitamos la paciencia. Porque a veces cuando uno empieza a crecer y empieza a aprender y comprender y poner en práctica, a veces se impacienta con los demás que no están al mismo nivel de uno. ¿Sí? Y a veces nos pensamos mejor que los demás. No, todos necesitamos a un Salvador, ¿cierto? Y la verdad es que hay veces nosotros pensamos que somos mejores, como mencionamos en la lección de escuela sabática esta mañana. En alguna parte tal vez estamos a un nivel mejor, pero tal vez estamos fallando en otra parte. ¿Sí? Entonces, yo me acuerdo hace muchos años teníamos una persona en nuestra casa que estaba desintoxicándose porque era drogadicto. Y viéndome comer me dijo, yo seré drogadicto, pero tú eres glotón. Porque había un tiempo que yo comía bastante. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre un drogadicto o un glotón? Los dos son pecadores y van a ser perdidos, ¿sí o no? Y eso me golpeó como una piedra en la frente y dije, Dios mío, la verdad es que yo no soy mejor que él. Y la verdad es que me eché a llorar. Y dije, Dios mío, ayúdame, que yo quiero vivir para ti, yo no quiero ser perdido. Y si no me lo creen, en Deuteronomio capítulo 21 y versículo 21 nos dice que a los glotones, si los padres tienen un hijo glotón y borracho, contumaz y rebelde, había que presentarlo ante los ancianos del pueblo. Ellos lo tenían que sacarlo fuera del pueblo y apedrearlo con piedras a que muriera. Wow, eso está pesado, está duro, ¿sí? Pero aquí está donde estamos aprendiendo acerca de la temperancia, ¿sí? El dominio propio, ¿ok?
el usar la mente para controlar el cuerpo y no permitir que el cuerpo controle la mente. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, no debemos criticar o condenar a otro porque nosotros podemos estar fallando en un punto distinto. ¿Ok? Y entonces tenemos que tener paciencia. Pero luego dice, a la paciencia hay que agregar el temor de Dios. Y al temor de Dios, el amor fraternal o el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Ahora, curiosamente, esta lista termina con el amor, mientras que la lista anterior comenzó con el amor. Y lo que eso me dice es que nada de lo que hacemos sirve si no es motivado por amor. Amor a Dios, a nuestro Creador, amor a nuestros prójimos, ¿cierto? Y amor a nosotros mismos, ¿ok? Entonces, algo muy importante que tomamos en cuenta. Al decir amor a nosotros mismos, debemos amarnos lo suficiente para cuidar ese cuerpo que Dios nos ha dado, ¿ok? Es un punto muy importante. Y si no me lo creen, les invito a que lean otra vez el capítulo 13 de 1 de Corintios, ¿sí? Esa es una revelación del carácter de Dios mismo. El capítulo acerca del amor, porque en 1 de Juan 4:8 nos dice que Dios es amor, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, sigue diciendo, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nos dice en Miqueas 7 que Dios esconde o echa nuestros pecados en lo más profundo del mar. Pero muchas veces nosotros somos buenos buzos, vamos y los sacamos y seguimos viviendo nuestros pecados. O cuando decimos que perdonamos a otros, muchas veces les seguimos echando en cara de sus pecados de todos modos. Entonces tenemos que olvidar los pecados pasados porque han sido perdonados, ¿verdad? Y cuando nosotros hemos confesado nuestros pecados, debemos ir creciendo en el Señor Jesucristo. Luego termina diciendo, por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y vuestra elección. Ahora quiero detenerme aquí un momentito. ¿Qué es nuestra vocación? Como adventistas del séptimo día, como cristianos, ¿qué es nuestra vocación? El ser cristiano, dice el diccionario, es ser como Cristo. Ese nada más. Entonces nuestra vocación es representar a Cristo aquí en la tierra, ¿sí o no? ¿Sí? Debemos pisar en las huellas de Cristo, caminar donde Él caminó, ¿verdad? Esa es nuestra vocación. ¿Y cuál debe ser nuestra elección? Seguirle sirviendo, representando hasta que Él vuelve. ¿Sí o no? ¿Verdad? Seguirle fiel hasta el fin. Y entonces termina diciendo, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Gloria a Dios. Qué promesa tan hermosa, ¿no? Y entonces tenemos la seguridad que con la ayuda de Dios nosotros podremos alcanzar la vida eterna. Entonces vamos a ver, aquí dice que aún los deportistas practican la temperancia. Y llegamos al texto que se leyó esta mañana, la lectura bíblica, ¿verdad? Donde nos dice que no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio. Y dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí está comparando la vida cristiana con una carrera olímpica. ¿Ok? Y claro, sigue diciendo que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Y ellos para qué? Dice, a la verdad, para una corona corruptible, mas nosotros incorruptible.
¿Sí? Ahora, si ellos son cuidadosos con su salud para poder ganar una corona que en realidad no les sirve, hoy por hoy les ponen un listón con una medalla de oro en el cuello o les dan un trofeo. Pero ¿de qué les sirve ese trofeo o esa medalla de oro? Más que ponerlo en un cuadro y ponerlo en la pared para verlo, ¿cierto? Pero Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros una corona incorruptible. ¿Sí? Y si lo meditamos, los que practican esos deportes son cuidadosos, se duermen temprano, se levantan temprano, se aseguran de tomar agua suficiente, se cuidan de no comer cosas que no deberían de comer, ¿verdad? Para que puedan llevar a cabo esa actividad en la cual se están entrenando y se pasan horas entrenando, ¿sí? Entonces nosotros para la vida eterna, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Y como dice aquí, es para una corona incorruptible. Y entonces Pablo termina diciendo, así que yo de esta manera corro, no como cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes hiero a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahora, ¿creen ustedes que eso significa que cogía un látigo y se daba de latigazos? No. Hay otro texto muy interesante en la Biblia, en Lucas capítulo 9, versículo 23, que dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, cuando dice tome la cruz cada día, ¿a qué piensan ustedes que se está hablando aquí? Algunos creen que uno tiene que cargar un madero. Otros creen que es cuestión de colgar algo aquí con una cruz. O aquí. Pero no está hablando de eso. Yo quisiera presentarles la siguiente idea. Que yo creo que la cruz es el hecho de que nuestra voluntad humana va en forma horizontal, mundano, terrenal, carnal. Mientras que la voluntad del Padre va en forma vertical. Y ahí está la cruz. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo hoy? Mi voluntad, lo que a mí me da las ganas. Y el dicho moderno es, sigue tu corazón. Haz lo que quieras, lo que sientas. Pero no, hermanos. Nosotros tenemos que caer de rodillas y decir, Padre, quiero hacer tu voluntad. No puedo, pero te doy permiso que tomes mi voluntad y la pongas en armonía con tu voluntad. ¿Sí? Y el momento que tomamos nuestra voluntad otra vez, ahí está la cruz. Por eso tenemos que tomar la cruz todos los días y morir al yo. Y pedirle que ponga nuestra voluntad en armonía con su voluntad para que podamos deleitarnos en hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Y de eso está hablando Pablo aquí, ¿verdad? En Gálatas 2:20 nos dice, estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas la vida que yo vivo en la carne es Cristo viviendo en mí. ¿Verdad? En otra parte Él dice, yo muero diariamente. Y eso tiene que ser la experiencia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y termina diciendo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado, ¿verdad? Porque muchas veces uno dice, hago lo que te digo, no lo que yo hago. Pero si uno no hace lo que está diciendo, pues ¿de qué fuerza va a ser su mensaje? ¿Ok? Entonces tenemos que vivir lo que estamos enseñando para que pueda tener una influencia para bien. Y así Pablo está instando que así lo debemos de hacer. Dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Ok? O es decir, en todo lo que hacemos, la gloria de Dios es su carácter. Debemos estar representando el carácter de Dios en todo lo que decimos y hacemos. ¿Ok? Entonces hay dos principios muy importantes en cuanto a la temperancia. Yo me acuerdo en el pasado hablando con ciertas personas, cuando les digo de la temperancia, me dicen, oh, yo soy temperante y solo fumo 2 cigarrillos al día. ¿Acaso esa es la verdadera temperancia?
Otros me han dicho, no, yo nomás tomo una cervecita para descansar en la tarde. Estoy temperante, no paso de eso. Pero ¿acaso esa es la verdadera temperancia? Yo quiero presentar lo siguiente. La verdadera temperancia es abstenernos totalmente de lo que sabemos que es dañino. ¿Ok? Cualquier cosa que hace daño a mi cuerpo, debemos de abstenernos totalmente de ello. ¿Ok? Por ejemplo, el cigarrillo. Yo no tengo que decirles que el cigarrillo es dañino, ¿verdad? Claro, hay personas que no están conscientes de ello. Yo me acuerdo una vez, estábamos en el norte de California dando un seminario y durante el día yo estaba dando consultas y masajes y estaba dando un masaje a una persona y acá de este lado estaba sentada una señora y me dice, doctor, ¿verdad que es malo fumar? Y le digo, claro que sí, ¿por qué? ¿Quién fuma? Hizo señas a este lado y yo no me había dado cuenta que un joven había entrado y estaba parado allí observando. Entonces volteo, le miro y le digo, ¿y qué? ¿Tú fumas? Me dice, sí. Le digo, ¿traes una cajetilla de cigarros ahorita? Sí. Le digo, ¿me lo presta? Pues un poco avergonzado sacó la cajetilla de cigarros de su bolsa y me lo pasó. Luego le dije, ¿sabes leer? Claro. A ver, lea lo que dice aquí en la cajetilla. Y se lo mostré. ¿Ustedes saben lo que dice en la cajetilla de cigarros? Que el cirujano general de los Estados Unidos ha acertado que este producto es nocivo para la salud, que puede causar cáncer de los pulmones o del esófago, puede causar enfisema pulmonar y enfermedades cardiovasculares y circulatorios. Cuando terminó de leerlo, le di la cajetilla y le dije, ¿y eso es lo que tú quieres? Y pues no contestó nada. Se quedó un momento parado ahí, no sabiendo ni qué hacer con la cajetilla de cigarros y de repente dio vuelta y se fue. Y yo no lo volví a ver por 2 años. Hasta después de 2 años estábamos nuevamente en el mismo área dando otro seminario. Y me encuentro con el muchacho. Le digo, ¿qué pasó? ¿Aún fumas? Y me dice, no. Cuando usted me hizo leer lo que decía en esa cajetilla, yo salí corriendo. Y saliendo, agarré una pala y me fui al bosque. Y allá en el bosque hice un hoyo y luego rompí todos los cigarrillos en pedazos, porque yo sabía que si enterraba la cajetilla así nada más, después iba a ir a desenterrarlo a fumarlos. Así que los hice pedazos y los enterré. Y no he vuelto a fumar desde ese momento. Gloria a Dios. Ese es el don de la voluntad. Ese es el ejercicio de ese don de la voluntad que Dios nos ha dado, ¿sí? Y así nosotros todos deberíamos de tener esa decisión cuando sabemos que algo es dañino, eliminarlo. ¿Qué de las drogas? ¿Sí? Las drogas son dañinos, causan adicción, ¿sí? Y una sobredosis puede causar la muerte, así que no deberíamos de usar drogas. Ahora, tristemente hay drogas de la calle ilegales, pero también hay drogas prescritas por los médicos, ¿sí? Y de esas también debemos de tener cuidado. La mayoría de las medicinas que recetan para la depresión y para poder dormir no son otra cosa sino droga, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado una medicina que se llama Prozac? ¿Sí? El Prozac no es otra cosa sino el LSD que usaban los hippies en los 70s para enloquecerse. Nada más que está en presentación farmacéutica. Y hay otra medicina que dan a los niños que son hiperactivos y con falta de atención, que se llama Ritalin. El Ritalin no es otra cosa sino el cristal meth, pero en presentación farmacéutica, ¿sí? Y entonces con esas medicinas se están haciendo adictos a los que lo toman. Y yo me acuerdo un papá que decía al médico que sus niños eran hiperactivos y todo eso para que les recetara la medicina porque él estaba adicto a la medicina, ¿sí? Quería que el doctor les estuviera recetando la medicina para él tomarlo. Imagínense. Así que hay drogas. Es preferible utilizar puras cosas que no causan adicción ni que tengan efectos secundarios, ¿cierto? Bien, ¿qué del alcohol? La bebida alcohólica, ¿verdad? Muchos dicen, no, pues una copita
Algunos usan la excusa, dicen, no, pues si Cristo Jesús, su primer milagro fue tornar el agua en vino. Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante. En la Biblia, muchas veces no distingue entre jugo puro de uva recién hecho o el vino fermentado. Ahora, en Proverbios 23 habla del vino fermentado. Dice, ¿para quién es el ay? ¿Para quién es lo amoratado del ojo? ¿No? Para que le entra la bebida alcohólica, ¿verdad? Otros dicen, no, que si Pablo le dio a Timoteo que tomara vino para su estómago, hermanos, él no estaba hablando de vino fermentado, él estaba hablando de jugo puro, recién hecho, fresco, de uvas. Y el vino que Cristo hizo en esa boda de Caná fue jugo puro, fresco de uva. Y el milagro era de que no era tiempo de uvas. ¿Ve? Para poder tener jugo para las bodas, tenía que haber tenido primero conservado uvas pasas o pasas uvas. Entonces los remojaban, luego los molían y sacaban el jugo de esas uvas pasas. Entonces nunca era igual como recién hecho. ¿Ve? Entonces el jugo que Cristo hizo era mejor porque era como recién hecho de uvas frescas. ¿Sí? ¿Y cómo puedo decir eso? En el libro El deseado de todas las gentes, cuando dice que Cristo pendía de la cruz y dijo, sed tengo, ¿recuerda qué pasó enseguida? Un soldado mojó una esponja en vinagre y lo puso en la punta de su espada y se lo subió a sus labios. Y dice la sierva del Señor en ese libro que Cristo rechazó probar el vinagre, porque yo no sé si ustedes saben, pero el vinagre tiene más alcohol que la cerveza. ¿Sí? La cerveza tiene un promedio de 6.4% de alcohol, pero el vinagre blanco tiene un promedio de 9% de alcohol. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo, dice en ese comentario, sabía que probar eso, el alcohol, le iba a aturdir los pensamientos de manera que iba a dar la ventaja al enemigo. Imagínense. Entonces, ¿cómo pueden justificarse aquellos que dicen, no, yo nomás tomo una cervecita para relajarme en la tarde? Entonces, es preferible abstenernos totalmente de las bebidas alcohólicas porque nos hace perder el control de nuestra mente. Y si nosotros no estamos en control de nuestra mente, ¿quién está? Satanás toma el control de la mente si nosotros no estamos en control. Dios no toma el control de nuestra mente. Él pide que se lo demos, que nosotros se lo demos, ¿verdad? Para que Él pueda guiar nuestros pensamientos. Pero cuando tomamos alcohol, eso se trastorna completamente. ¿Qué tal el café y las bebidas cafeinadas? Sí, muchos piensan que el café está bien, pero la cafeína es una droga en la misma familia de la morfina y la cocaína y todas esas inas. ¿Ok? Entonces, es preferible no utilizar ningún producto que contenga cafeína, ¿verdad? Ni las bebidas gaseosas, las bebidas de Monster y todas esas cosas son súper dañinos. Aún no lo va a creer, pero aún el chocolate contiene cafeína. Y no nada más cafeína, sino también isoprobina y teobromina, que son otras dos drogas parecidas, que también crean hábito y una sobredosis le puede causar la muerte. ¿Ok? Ahora, gracias a Dios hay sustitutos. Hay un sustituto que se llama algarrobo, en inglés carob. Muy bueno, sabroso y súper nutritivo y no tiene nada de dañino. ¿Ok? Entonces, ¿qué del azúcar refinado? También el azúcar refinado es una sustancia súper dañino. ¿Ok? Ahora, gracias a Dios, uno puede consumir las frutas frescas, naturales, dulces, y eso no le hace daño. Puede consumir aún la miel pura de abeja, y eso no hace daño. ¿Okay? Es un dulce que Dios usó o preparó las abejitas para que lo produjera para nosotros, para nuestro uso, ¿verdad? Entonces,,,, debemos sustituir lo malo con lo bueno.
¿Qué de los productos de origen animal? Hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Hoy por hoy me atrevo a decir que casi todas las enfermedades crónicas que la gente sufre hoy día vienen directamente como consecuencia del consumo de productos de origen animal. ¿Ok? Y si nosotros podemos cambiar nuestra alimentación a una dieta a base de plantas, vamos a ver una mejoría increíble muy rápidamente. Y si no me lo creen, hay un documental muy interesante en YouTube que pueden mirar, que se llama What the Health, ¿qué la salud? ¿Sí? Si no lo han visto, se lo recomiendo. What the Health, ¿qué la salud? Véanlo, tiene subtítulos en español, de manera que lo pueden ver. También está hablado en inglés, pero... y esos son gentes del mundo, no tiene nada que ver con la Biblia ni nada de eso. Esos son gentes del mundo que producen este documental. Y se lo puedo recomendar, ¿ok? Así que hoy por hoy es preferible abstenernos totalmente de productos de origen animal. Hoy a la tarde voy a hablar más acerca de eso y mostrar algunas de las enfermedades que vienen a consecuencia de eso. ¿Qué tal los productos refinados? Harina blanca, arroz blanco o los alimentos que contienen mucho conservador, colores artificiales, sabores artificiales, ¿sí? Conservadores o preservativos que son para que no se echen a perder, ¿verdad? Todos esos productos son químicos y nos hacen mucho daño. Nuestro cuerpo no puede identificar lo químico como nutriente. Y entonces los órganos de eliminación tienen que tratar de procesar eso y sacarlo del cuerpo. Y muchas veces eso en sí produce enfermedades también. Y tristemente los medicamentos farmacéuticos también son producidos de sustancias químicas y de petróleo. ¿Sí? Y así que, pues también son cosas dañinas. Así que como pueden ver, la abstinencia no tiene que ver solamente con lo que comemos y bebemos, sino también, ¿saben? Que el trabajar en exceso también es intemperancia. ¿Ok? Dios nos dio esa capacidad de elegir para que seamos cuidadosos con nuestro tiempo y no trabajemos de más, ¿verdad? O el dormir en exceso, ¿verdad? A veces uno no se duerme hasta las 2 de la mañana, pero luego quiere dormir hasta el mediodía del día siguiente. Tampoco es correcto, ¿verdad? Dios hizo un tiempo para dormir. El tiempo cuando está oscuro debemos de dormir. Y el tiempo que está claro, de estar activos. También la ambición excesiva del dinero y de la fama, también son intemperancias. Lleva a uno a los extremos y eso es dañino. ¿Ok? Al diablo no le importa en qué extremo estamos, que estemos en algún extremo. Si en inglés está el dicho, the devil doesn't care if you're upstream or downstream, as long as you're extreme. Okay. Bien, así que cualquier cosa en exceso se vuelve malo. Okay. Entonces vamos a ver, aún en lo bueno hay que ejercer la abstinencia o la moderación, la temperancia, ¿verdad? Así que, como pueden ver, aún en Proverbios 23, 1 y 2, nos da un consejo muy importante. Dice, cuando te sentares a comer con algún señor, a mí me gusta decir, cuando te vas a un buffet para comer, ponga cuchillo a tu garganta si eres de hombre de mucho apetito, ¿verdad? Entonces, o podríamos decir también, cuando nos juntamos en la iglesia para comer, ten cuidado, uno ve muchos platillos y se le antoja a todos, pero no podemos probar de todos, debemos de escoger y comer nomás lo que nos basta, ¿sí? Aún, el consejo es que debemos retirarnos de la mesa todavía con un poquito de hambre. Okay. No llenarnos hasta que donde puede uno tocarlo. O como dicen algunos, llenarse hasta que se hinche el ombligo. ¿Verdad? Así que tenemos que tener cuidado. Ahora, el mismo que escribió Proverbios también nos ayuda a entender ese principio que les he estado presentando.
Bueno, voy a contarles. Yo siempre he tenido esa tendencia de la intemperancia, pues yo creo que todos lo tenemos, ¿no? Pero cuando yo era niño, yo soy el sexto de 8, ¿sí? Y entonces yo me crié en la parte norte del estado de Nueva York, bien al norte, como 6 horas y media de la ciudad de Nueva York hacia Canadá. Y entonces allá casi no, en ese tiempo no se veían los plátanos o los bananos, los guineos. Y cuando había, cómo me gustaba. Yo añoraba comer hasta llenarme, pero mi mamá cortaba uno en 3 o 4 pedazos para que alcanzáramos todos un poquito, ¿verdad? Y yo deseaba llenarme de plátano, y una vez me tocó la oportunidad. Fuimos a visitar Tabasco. ¿Cuántos conocen Tabasco? ¿Ah? Y en Tabasco hay huertos, hace de 300 hectáreas de plátanos. Y un amiguito nuestro, su tío era dueño de uno de esos huertos. Y me dice, vamos a hablar con mi tío a ver si nos deja coger plátanos. Pues vamos. Y entonces ya hablamos con él y digo, mira, si está en el suelo es tuyo, si sirve. Porque allí, como eran plátanos de exportación, no pueden tocar el suelo. ¿Ve? Entonces a través de la huerta tiene unos rieles con unas carriolas con ganchos. Y cuando van cosechando, van cortando los racimos y los ganchan. Y con las rueditas se van rodando hacia la empacadora. ¿Ok? Entonces, si un racimo se cae, ahí lo dejan podrir. Entonces entramos a la huerta y encontramos algunos racimos, y señores racimos, que por abajo, pegados al suelo, estaban ya podridos. Pero encima estaban en su punto, amarillitos con sus puntitos cafeces. Y se me hicieron los ojos así de grande y pensé que traía la panza así de grande, porque le empecé a entrar. Y en un plazo de 1 hora yo tragué más de 35 plátanos. Pero uno tras otro, tan ricos, y uno tras otro, mientras que estábamos cargando también al carro para llevar a casa. ¿Sí? Lo malo es que ya había desayunado. Y todavía después de eso, cuando ya llegué a casa, comí. No, esa noche no dormí. Pasé la noche en vela porque se me produjo como una reacción alérgica, donde mi nariz estaba chorreando fluido toda la noche. No me podía recostar porque me ahogaba el fluido y tenía que levantarme y sonar y sonar. Usé 2 rollos de papel de baño nomás limpiándome la nariz en esa noche. Lo bueno es que en la mañana siguiente ya estaba bien. Y todavía me sigue gustando los plátanos. Así que sí tenemos que ejercer el dominio propio, ¿cierto? Entonces, vamos mal, aquí vamos. Ok. Entonces Salomón dice en Proverbios 24:13, come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y del panal dulce a tu paladar. Pero en el siguiente capítulo, un poquito más abajo, dice, hallaste miel, come lo que te baste, no sé, que te hartes de él, la vomites. Y en el mismo capítulo, un poquito más abajo, dice, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. ¿Sí? Yo creo que ustedes han visto a esas personas que se jactan mucho, creen que son mejores que todo el mundo. Llega un momento que como que uno no quiere estar en la presencia de ellos. Pues comer demasiada miel también hace que uno ya no quiere ver la miel siquiera. ¿Sí? Entonces es un asunto de control, ¿verdad? De pedirle a Dios que nos ayude a elegir, usar ese dominio propio para usar nomás lo que es bueno y con moderación, ¿cierto? Así que en 2 Timoteo 1:7 nos dice, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora a los chiquitos, a los niños, a los jovencitos les quiero decir que a veces hay otros niños en la escuela que tal vez te digan, ven, vamos a hacer esto, otro. Y tú sabes que es malo, y tú te quedas y te dices, yo no quiero ir, y el otro te dice, chicken, ¿verdad? Gallina, tienes miedo.
Cuando nosotros decimos, no, no quiero, debemos dar la vuelta y correr, apartarnos. Porque si nos quedamos ahí, al rato esa persona va a decir, mira, yo ya lo hice, no me pasó nada, ande, hazlo tú también. Y van a seguir insistiendo hasta que caemos si no nos apartamos. Así que el verdadero cobarde es el que te invita a hacer lo malo. ¿Sí? La verdad es que toma valor para decir, no, gracias, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, no pertenezco yo a mí mismo, yo no puedo elegir hacer eso, no quiero desagradar a Dios, yo quiero cuidar mi cuerpo. Y entonces hay que dar la vuelta y apartarse. ¿Sí? Y eso nos lleva a una cita del librito El Camino a Cristo, que dice, lo que necesitáis comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o elegir. Todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas dependen de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir, depende de ellos el ejercerlo. Luego continúa diciendo, por medio del debido ejercicio de la voluntad puede observarse un cambio completo en vuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Ahora quiero detenerme aquí un momentito y les pregunto, ¿de qué está hablando aquí cuando menciona principados y potestades? Sí, el diablo. Hay otras partes donde habla del león y del áspid, del cachorro del león y el dragón. ¿Acaso está hablando de animales allí? No, está hablando del diablo y de los secuaces del diablo. ¿Verdad? Los demonios. Y en Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de los lugares celestiales. Entonces ahí está hablando claramente del enemigo y sus secuaces, ¿verdad? Entonces dice, al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. ¿Por qué Cristo es sobre todo principado y potestad? Porque fue obediente y se humilló en obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, aplastó la cabeza de la serpiente, del enemigo. Y allí se determinó el final, el destino final del diablo y todos que lo siguen. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? El lago de fuego. Van a ser quemados. ¿Sí? Entonces, nosotros no queremos participar con él, sino queremos darle nuestra voluntad a Cristo, para que él pueda guiarnos en el camino que él quiere para nosotros. Y es con un poder que está por encima de todo principado y potestad. Dice, tendréis fuerza de lo alto para sosteneros firmes. Y rindiéndoos así constantemente a Dios, seréis fortalecidos para vivir una vida nueva. Es a saber, la vida de la fe. Ahora, volviendo a lo que leímos en nuestra lectura bíblica esta mañana. Los que participan de los Juegos Olímpicos se esfuerzan a lo máximo para ganar. ¿Sí? Y es el que llega primero, el que salta más alto, el que tira más lejos o lo que sea, ¿no? Del deporte que está practicando. El que lo hace mejor es el que gana. Pero hermanos, en la lucha del cristiano, el que gana es el que aprende a rendirse constantemente al Padre Celestial. Recuerden cuando Cristo estaba en el Getsemaní y se vio abrumado con el peso del pecado de todo ser humano que alguna vez ha vivido o vivirá. ¿Sí? Y dijo, Padre, si es posible, quite esa copa de mí. Y luego dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y eso tiene que ser la actitud de nosotros.
Cuando nosotros estamos tentados en hacer algo que sabemos que es incorrecto, tenemos que caer de rodillas y decir, Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y esa es la forma que vamos a salir victoriosos en la prueba, con la bendición de Dios. Así que yo les animo de todo corazón, ¿verdad? Cada día a rendirnos a Él para que tengamos esa vida nueva, esa vida de fe que Él nos ofrece. Y Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero solo puede hacer eso conforme nosotros vigilamos a nosotros mismos, a asegurar que continuamente nuestra voluntad esté sometido a Él. El momento que tomamos nuestra voluntad para hacer lo que nosotros queremos hacer, andamos mal. Siempre y cuando es en cuanto a gratificar el yo. ¿Ok? Y tenemos que nuevamente rendirlo a Dios. Entonces yo quiero invitarlos hoy. Con la ayuda de Dios, vamos a enterrar el viejo hombre para ser nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.